Impecable presenta Medicina en Impecable Radio. Siempre como cada martes tenemos un equipo, óyeme, una batería de galenos especializados en los temas más importantes de la salud, de la medicina, del cuerpo. Y para ello, en el día de hoy, Día Mundial del Asma, profesor, qué filete, tenemos a la autoridad más alta. Yo no conozco a nadie en esa materia que domine ese tema tanto como el doctor que vamos a presentar. Ya lo sabes, nuestro alergólogo de cabecera, el doctor José Alberto Torres Hernández. Un fuerte aplauso al doctor que está con nosotros. Muy bueno. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches, Manuel. Un placer nuevamente estar con todos ustedes y la audiencia de este programa tan escuchado. Gracias. La radio a esta hora. Muchísimas gracias, doctor, por siempre decir sí a nuestro llamado. Usted que forma parte importante del equipo impecable. Hoy, Día Mundial del Asma. Profesor. Queremos compartir con usted, doctor, este tema que es neurálgico, se podría decir, utilizando términos médicos, para los niños que van en crecimiento. Yo recuerdo que el más pequeño, o mejor dicho, el mayor mío. Bueno, niños y adultos. Sí, niños y adultos. Pero, por ejemplo, quiero compartir con usted, doctor, de que, por ejemplo, yo de niño no lo sufrí tanto como si lo sufrió mi hijo. Claro. Cuénteme eso. ¿Tiene que ver con un tema generacional, con un tema medioambiental? Y para iniciar la conversación, ¿qué es el asma? Bien, el asma, para que me entienda el público, es una enfermedad crónica. Eso es lo primero que tenemos que saber, que es una enfermedad que una vez se instaura es para toda la vida. Es una enfermedad crónica del aparato respiratorio, es una enfermedad obstructiva e inflamatoria de las vías respiratorias. Las vías respiratorias son los tubos por donde se conduce el aire hacia los pulmones, que nos permite oxigenar la sangre y nos permite vivir, obviamente. Claro. Entonces el asma ocurre cuando se inflaman y se obstruyen estas vías aéreas, estos tubos, ¿verdad? Y esto puede ocurrir por diversas razones. Puede haber agentes irritantes en el medio ambiente, pueden haber alérgenos, que son proteínas ambientales que pueden ser derivadas de pólenes de plantas, de pelos de animales domésticos, incluso insectos como cucarachas, o también los ácaros del polvo, que es el alérgeno principal que encontramos en nuestro medio ambiente. El 80% de los pacientes asmáticos tienen un componente alérgico. Esto quiere decir de que heredan unos genes, un material genético de uno o ambos padres, y que son los que a lo largo de la vida, en cualquier momento, habitualmente en la infancia, a temprana edad, empiezan a debutar estos pacientes con los síntomas característicos, que son esa tos seca en repetidas ocasiones, que se vuelve recurrente, que puede ser en cualquier momento del día, aunque habitualmente suele ocurrir sobre todo en las noches, despertando al paciente con falta de aire, que es otro de los síntomas que presentan los pacientes, una sensación de ahogo, fatiga, que incluso puede limitar el jugar, el hacer deporte o cualquier actividad física al paciente. También tenemos esa típica opresión en el pecho, que es lo que los pacientes manifiestan o refieren como apretarse del pecho, que no es más esa sensación del aire tratando de salir de los pulmones, porque esto es una enfermedad obstructiva donde el problema no es la entrada del aire, sino la salida del aire. El aire queda atrapado dentro de nuestros pulmones porque los bronquios se inflaman, se obstruyen e impiden la salida del aire, y por lo tanto produce esa sensación de ahogo al paciente que puede ir en aumento. Y eso incluso puede llegar a producir esa sensación de ahogo y esa inflamación en los bronquios, un ruido muy característico que se llaman sibilancias o pitidos, que incluso el paciente se lo puede escuchar. Cuando el paciente está muy apretado, o sea, muy obstruido, ese silbido que es muy característico, el paciente lo puede percibir. Y esos son los síntomas característicos que puede presentar el paciente en cualquier momento de su vida. Aunque, vuelvo a repetir, es una enfermedad que se caracteriza porque aparece a temprana edad en los niños y puede persistir en la adolescencia, puede mejorar a lo mejor en la edad adulta, jóvenes, adultos, y puede incluso reaparecer en la tercera edad. ¿Cómo en la tercera edad? Wow. Sí, o sea, a partir de los 60, 65 años de edad, hay personas que pueden debutar con asma. Doctor, una pregunta que yo tengo ahí, una curiosidad. Este aparato que se utiliza para... La bombita. La bombita que inhalan las personas que sufren de apretarse del pecho. Sí, de asma.
Sí. ¿Qué hace realmente? ¿Cuál es el efecto que utiliza Bueno, ese? Porque fíjese, usted acaba de mencionar que una persona tiene una sensación de ahogo porque se le ha claro. inflamado los bronquios, pero Sí. ¿es tan rápido el efecto de ese medicamento en los bronquios? Sí. A ver, la inflamación viene porque la mucosa respiratoria tiene unos receptores, digamos, que son sensibles ante cualquier estímulo, bien sea físico o bien sea químico. Entonces, cuando tú respiras un aire que está contaminado, por decirlo así, con una sustancia que es de naturaleza proteica, animal, vegetal, como el pelo de un animal, como el polen de una planta, como el humo del cigarrillo, un producto derivado de una fábrica, productos de salones de belleza, pegamentos que usan las mujeres en los salones de belleza para las uñas, todos esos factores, bien sea de naturaleza química o física, que una vez uno los respira a través de la nariz y penetra a todo el árbol respiratorio, va a producir un efecto, digamos, directo sobre esos receptores que están a lo largo de toda la mucosa respiratoria, y va a haber una respuesta de nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico responde rechazando esa sustancia que ha penetrado a nuestro sistema respiratorio. Entonces, ¿qué hace el bronquio? Se cierra. El bronquio se cierra en respuesta como una forma de rechazar esa sustancia que te está provocando un daño en esa tubería o en ese bronquio. Se te cierra, pero ¿qué pasa? Que si esa agresión es permanente, entonces el bronquio no solamente que se cierra, sino que alrededor se inflama. Y entonces, cuando se inflama el bronquio, entonces los síntomas se hacen de forma persistente. Entonces, estos medicamentos que tú mencionas, las bombitas, no son más que broncodilatadores. Son medicamentos que vienen a aliviar y a rescatarte de esos síntomas que te están agrediendo. Entonces, esos medicamentos lo que hacen es actuar directamente sobre esos receptores, ¿verdad? Inhibiendo o sea, es como que compiten con estas sustancias que agreden a esos receptores para que se liberen esos receptores y entonces el bronquio se vuelva a abrir. Y también utilizamos medicamentos en combinación con los broncodilatadores, que son los esteroides, en este caso inhalados, que actúan como medicamentos antiinflamatorios. Así como se utilizan los esteroides de forma oral o inyectado para algún golpe, alguna inflamación, pues en este caso lo utilizamos de forma inhalada para ese bronquio que está cerrado primeramente, pero que está inflamado alrededor. Entonces son medicamentos que se deben utilizar siempre de forma conjunta, tanto para aliviar o rescatar al paciente como para darle un mantenimiento, o sea, mantener al paciente libre de síntomas. Eso quiere decir, doctor, que entonces, por lo que usted ha explicado, el tema del asma no se puede prevenir, o sí se puede prevenir con un tema de higiene, sí. Claro que sí, que sí. Es algo muy importante lo que acabas de mencionar, Manuel. Sí. El asma, como todas las enfermedades que conocemos, pues tiene una parte que conlleva lo que es la prevención, la educación preventiva. En el caso del asma, nosotros lo que tenemos que saber es que si identificamos en un paciente determinado cuáles son los agentes causales, lo que le provoca el asma al paciente, entonces nosotros tenemos que tomar unas medidas de evitación. Okay. Es decir, si nosotros sabemos que un paciente es alérgico al polen de unas determinadas plantas, nosotros le explicamos a este paciente que en la época de primavera pues debe evitar áreas verdes, parques, jardines, donde pueda haber esa planta que le produce los síntomas. Excelente. En el caso mayoritario de nuestro país y los países de nuestro entorno, el clima tropical, caluroso, de una alta humedad, aquí lo que tenemos es básicamente ácaros del polvo y hongos de la humedad en segundo lugar. Pero los ácaros del polvo en su gran mayoría es el agente principal inductor de alergia y de asma en nuestro país. ¿Qué tenemos? Que a estos pacientes nosotros les explicamos, mire, su casa usted tiene que tenerla limpia, recogida, sobre todo su habitación, no tener alfombras, no tener cortinas, en caso de que tenga cortinas, mejor que tenga estores que no de tela. Si tiene cortinas de tela, pues mire, la tiene que lavar con mucha frecuencia, ventilar la habitación, airearla, no tener ropa, objetos acumulados dentro de la habitación, es decir, libros, revistas, adornos, etcétera, etcétera. La habitación tiene que estar lo más desnuda posible, lo más básica posible,
Igualmente, si tiene abanico, aire acondicionado, eso tiene que limpiarlo toda la semana. La ropa de cama tiene que cambiarla toda la semana. O sea, el cubrecolchón, la frazada, la colcha, la funda de la almohada, la funda del colchón. Todo eso hay que lavarlo con mucha frecuencia porque esos son los sitios donde los ácaros les encanta estar. Date cuenta que nosotros de nuestra propia piel descamamos todos los días piel muerta y los ácaros se alimentan de esas escamas que no las vemos de nuestra piel muerta. O sea que los ácaros duermen con nosotros, viven con nosotros, van con nosotros a todos los sitios y luego no solamente en nuestra casa, sino en nuestra área de trabajo. Nosotros trabajamos en una oficina cerrada, donde hay alfombra, donde hay aire central, donde tenemos poca ventilación. Sabemos que vamos a estar combinados a tener ácaros y que eso nos va a provocar síntomas. Por eso ustedes ven que hay pacientes que no solamente tienen síntomas en su hogar, sino que llegan a su área de trabajo y allí también tienen los síntomas típicos de rinitis, conjuntivitis o incluso asma. Eso es Todos así. los pacientes que tienen rinitis alérgica, el 80% de los pacientes que tienen rinitis alérgica terminan siendo asmáticos. Por lo tanto, nosotros como especialistas de alergia, a cualquier paciente que viene a nuestra consulta con síntomas de rinitis, los consideramos potencialmente asmáticos. Y esos pacientes no les podemos perder la vista porque sabemos que si ese paciente no lo tratamos adecuadamente, no lo educamos, no lo prevenimos, sabemos que ese paciente va a terminar siendo asmático. Por lo tanto, en el asma, como cualquier otra enfermedad alérgica, la educación preventiva es fundamental, es pilar fundamental del tratamiento. Excelente, doctor. Por cuestiones de tiempo, ¿dónde puede encontrarle nuestra audiencia, conectar con usted, ir a su consulta? Bien, nosotros atendemos tanto niños como adultos en HS Medical Center, que está aquí en Naco, detrás de Superfresh, al teléfono 809-549-3032 y también en los consultorios número 2 de Corazones Unidos al 809-683-6185. Mis redes sociales son @doc.josetorres, aquí a la orden en cualquiera de mis consultas. Muchísimas gracias, doctor José Alberto Torres Hernández. Como siempre, un placer tenerle, doctor. Gracias a usted, Manuel, por la oportunidad. La pena que sea muy poco tiempo, que es un tema bastante interesante y donde hay mucho contenido para hablar. Claro que sí, no, pero vamos a seguir coordinándolo porque usted sabe que aquí tenemos la disponibilidad de que toda la audiencia siga edificándose. Claro que sí, cuando ustedes gusten. Un placer saludarles. Que tengan una buena noche. Gracias, igual para usted. Así habló el doctor José Alberto Torres Hernández. Hasta aquí, Medicina en Impecable Radio.